Para empezar, es importante entender que El Salvador se independizó el 15 de septiembre de 1821. Para fin de este video, es fundamental conocer el origen de las dos pandillas más poderosas que se encuentran en El Salvador y que son las que el gobierno busca eliminar. Empezando por la pandilla del barrio 18, esta se originó aproximadamente en 1960. Conocida coloquialmente como M18, se originó en Los Ángeles, California, y está formada principalmente de mexicanos y otros migrantes centroamericanos. Después, se origina en 1980 la Mara Salvatrucha, o coloquialmente conocida M13, para proteger a los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos. Y aquí es cuando surge esta gran rivalidad entre el barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Para empezar, como se mencionaba antes, el barrio 18 controlaba un territorio importante dentro de Los Ángeles, California, ya que eran mexicanos y centroamericanos que ya habían llegado e inmigrado desde mucho tiempo antes. Después los salvadoreños empezaron a llegar a Estados Unidos, y así se creó la Mara Salvatrucha, para proteger a estos inmigrantes salvadoreños que sufrían abusos por parte del barrio 18 y de otras personas estadounidenses. Entonces, se declararon básicamente como rivales. Para entender por qué había tantos salvadoreños que estaban migrando, es importante entender que en esa época había un suceso muy importante en El Salvador, que fue la Guerra Civil. Esta guerra civil desencadenó problemas importantes tales como económicos, familiares y creó un desorden social. Mientras tanto, la Mara Salvatrucha del barrio 18 en Estados Unidos ya estaban creando muchos problemas, desde homicidios, tráfico de personas y tráfico de drogas. Entonces el gobierno estadounidense decide deportarlos. Pero aquí es donde empieza la gran diferenciación entre ambas pandillas. La Mara Salvatrucha, muchos, o la mayoría más bien, no contaban con residencia ni nacionalidad estadounidense, ya que habían llegado después del barrio 18. Entonces, ellos al ser deportados a El Salvador, empiezan a recuperar muchísimo poder en El Salvador y se aprovechan del desorden social y problemas económicos que había dentro del mismo. Pero por otro lado, el barrio 18, muchos sí contaban con nacionalidad y residencia estadounidense. Entonces, ya que el gobierno no los podía deportar, decidió meterlos a prisiones federales dentro de los Estados Unidos. Y ahí es cuando empezaron a agarrar muchísimo poder, ya que empezaron a tener conexiones en las prisiones y a ocupar más territorio dentro de los Estados Unidos. Pero de igual forma había personas que no contaban con nacionalidad ni residencia, que fueron deportados a El Salvador. Entonces por eso el barrio 18 también siguió teniendo presencia dentro de El Salvador. Ya que estas dos pandillas regresaron a su origen, a El Salvador, básicamente toda la violencia y todo su uso y control sobre el territorio empezó a aumentar. Tal fue el caso que entre el barrio 18 y la Mara Salvatrucha tenía el control del 94% del territorio salvadoreño. Regresando un poco a la historia de la Mara Salvatrucha. Los miembros de esta pandilla se les denomina mareros, los cuales entran a la pandilla aproximadamente entre 12 y 21 años. Pero aquí es donde hay que prestar atención, ya que se hacen mareros después de haber sufrido algún tipo de violencia, tal como problemas familiares o algún abuso. Los mareros, en este caso, que forman parte de la Mara Salvatrucha o la M13, tienen poder principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay que recalcar que ellos no funcionan como una sola pandilla en estos tres países, sino como clicas, es decir, que cada uno tiene un líder que es autónomo, pero de igual forma mantiene la reputación de la Mara, tienen el mismo objetivo y sobre todo destacan por su lealtad entre ellos. Ahora hablando sobre la pandilla del barrio 18. Ellos igual nacieron y tuvieron su origen dentro de Estados Unidos, lo que les ayudó a tener más control en ese territorio. Ellos operan desde Centroamérica hasta Canadá, pero de igual forma se manejan por medio de clicas. El concepto de mano dura en el ámbito legal inició con el presidente Francisco Flores, quien fue presidente del año 1999 a 2004. Esta consiste en frenar violencia con más violencia, dando así inicio a la campaña de detenciones masivas en la región, lo cual terminó con la vida y encarcelamiento de mareros y civiles que fueron confundidos o asesinados en el fuego cruzado. Pero esto tampoco le dio fin a las maras, ya que su poder siguió dentro de las cárceles y que los penales eran exclusivos para los criminales de cada pandilla, haciendo así más fácil su reintegración. En 2005, el barrio 18 se debilitó en consecuencia de la lucha entre dos facciones, los revolucionarios y los sureños, lo que hizo que muchos se fueran a prisión o quisieran estar en esta lucha. Pero luego, en 2015, la tregua se rompió y condenó a El Salvador a convertirse en el país más peligroso del mundo, haciendo que la migración de salvadoreños aumentara. Y la Mara Salvatrucha creció gracias a sus pactos con el gobierno para que los pandilleros en la cárcel obtuvieran concesiones.
Finalmente, en 2019, Nayib Bukele se convierte en el nuevo presidente de El Salvador. Llega con promesas de terminar la violencia de las pandillas, logrando así que los homicidios disminuyeran drásticamente como nunca en la historia. Luego, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América señaló que para haber logrado eso, el presidente Bukele tuvo que reunirse en secreto con los jefes de la Mara Salvatrucha, a cambio de beneficios en la prisión, y la pandilla cumpliría con su parte de disminuir los asesinatos, lo cual fortalece la idea de que esta es una respuesta desesperada para resolver un problema social con fuerza militar. De igual forma, que representa un peligro inminente para el futuro del país. Como contexto actual, tenemos que en marzo del 2022 se inició un régimen de excepción que estaba planeado para tener una duración solo de 30 días, con el fin de combatir a las pandillas MS-13 y Barrio 18. Actualmente, El Salvador es el país con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo y además con un grave problema de hacinamiento dentro de los reclusorios. Esto hizo que aproximadamente 100 personas perdieran la vida por las condiciones en las que vivían en los reclusorios. Una característica fundamental de las pandillas de Centroamérica y en especial en El Salvador de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18 es que llegaron a tener el control sobre la vida cotidiana mediante el uso extremo de violencia y el cobro de impuestos a la población de los territorios que controlaban. Y el plan de mano dura que inició el gobierno en marzo del 2022 ha dado buenos resultados, sin embargo, también ha causado varias violaciones a los derechos humanos de las personas que son encarceladas. Otra cosa importante es que las pandillas no se crearon ni adquirieron tanto poder de la noche a la mañana, sino que ha sido el reflejo de años de violencia y de un tejido social roto, y hoy en día lo que se vive dentro del país es un control autoritario de la seguridad pública debido a toda la violencia que se había estado viviendo históricamente. Y el régimen democrático dentro de El Salvador en realidad solo ha sido una realidad utópica, ya que nunca se ha podido gobernar el país bajo una democracia bien establecida. Y por último, gracias al estado de excepción, que al final no duró solo los 30 días que se había dicho en un principio, sino que lleva ya más de un año el estado rigiéndose bajo el régimen de excepción, pero gracias a ese estado la gente ha vuelto a vivir y circular libremente por las calles de El Salvador, pero por el otro lado es controversial porque la militarización, la censura a los medios de comunicación y la eliminación de la división de poderes lo están convirtiendo en un estado autoritario. En junio del 2022, Amnistía Internacional sacó un reporte sobre la situación en El Salvador. En este documento se nos narra cómo las autoridades salvadoreñas cometen múltiples violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos. De acuerdo al reporte, algunos de los problemas que las personas enfrentan en El Salvador son la detención arbitraria, la privación ilegal de la libertad y las garantías judiciales. En el documento se nos narra cómo es el proceso que usualmente pasan las personas a la hora de ser detenidas, que es sin una previa orden de aprehensión, y usualmente se las acusa del delito de agrupaciones ilícitas, el cual penan de 20 a 30 años en la cárcel. Antes de la audiencia, no se les permite tener contacto con un representante legal, o bien la gente que tiene acceso a defensores públicos son muy pocas. Incluso en las audiencias llegan a acusar a 500 personas a la vez. En todos los casos que se documentaron, los familiares de los detenidos no sabían el paradero de este. Tampoco se respetan los derechos de la niñez y adolescencia. Ha habido casos en los que menores de 18 años fueron detenidos y recluidos en centros de resguardo. Igual, la mayoría fueron acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas. No se les deja a las madres comunicarse con sus hijos, e incluso los abogados públicos que se les asignan argumentan escasamente a su favor. En cuanto a periodistas, personas defensoras y funcionarios judiciales, Amnistía Internacional conversó con 5 personas que son salvadoreñas, de las cuales 3 habían tenido que cambiar de domicilio o incluso de país debido al hostigamiento estatal y de terceros. El 6 de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a El Salvador para restablecer los derechos y garantías suspendidos hace un año por el régimen de excepción, en la cual urgían al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como investigar, procesar y sancionar a las actividades delictivas. En Twitter, el presidente Bukele criticó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que estos buscaban defender a los pandilleros y que no hacían nada cuando se trataba sobre la seguridad de los ciudadanos de El Salvador.
Al investigar los recursos periodísticos, estadísticas y preguntas realizadas a la población de El Salvador, se puede hacer presente la división contundente entre ambos. Y hay estadísticas que defienden todo esto. Un video presenta estadísticas que reflejan de 1.2 millones de dólares obtenidos por extorsión han sido decomisados. Casi 5.000 familias recuperaron sus casas que habían sido tomadas por pandilleros. El control del 80% del territorio secuestrado por los maras se ha recuperado. El 95% de la población aprueba este régimen. Actualmente, El Salvador registra una población carcelaria que supera las 100.000 personas, lo cual lo coloca como el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad en el mundo, con más del 1.5% de su población en prisión. Las estadísticas proporcionadas por El Mundo muestran que El Salvador finalizó el año 2022 con 496 homicidios intencionales para cerrar con una tasa de 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por primera vez se ingresó a un primer bloque de países con las menores tasas de violencia homicida en el continente americano. La reducción en relación al año anterior, 2021, fue de menos de 57% en el indicador. Y no solo eso, según anunció Estados Unidos, el pasado mes de abril, la llegada de migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños a su frontera cayó un 76% desde que los casos alcanzaron un máximo en mayo de 2019. Aproximadamente el 87% de la población salvadoreña aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele al cierre de su tercer año en el gobierno. El medio señaló que el 86% de las personas encuestadas muestra de 1 millón de entrevistas individuales realizadas en hogares, un nivel de confianza es de un 95% y un margen de error máximo de un 32%. Ahora, contextualizándolos en las personas que están totalmente de desacuerdo con todas las medidas que ha tomado el presidente, está la Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional menciona que las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo la tutela del Estado. Dijo la Amnistía Internacional también que es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas, solo por estas violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos y criminalizando a las personas en situación de pobreza. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen esa justicia de forma urgente, pero esta solo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva. Es aquí cuando nos damos cuenta que hay presos inocentes que llevan un año esperando una investigación así. Aquí referenciamos la opinión que había tomado Fred en el podcast anterior, que dice: lo que me hace entender es que realmente en El Salvador uno de los problemas es que cada quien ejerce la fuerza y justicia de la manera que uno considera que la tiene que ejercer. Hay un tipo de distorsión de la justicia. Entonces, aquí es cuando nos centramos. Nayib Bukele está tomando medidas las cuales a su percepción es la mejor para terminar con todo este tipo de violencia, la cual tiene muy lastimada a El Salvador. Pero toda esta estigmatización y discriminación ha causado que millones de inocentes terminen en la cárcel y estén sufriendo tratos injustos. Además, que no, como lo expresa la Amnistía Internacional, no es un procedimiento del todo legal y no está respetando los derechos humanos solo por el simple hecho de que son humanos. Es aquí donde Bukele menciona que hace poco tiempo El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los más seguros de América. Es un país que lucha por su libertad y que está por conseguirla. Pero si la amnistía y todos los regímenes internacionales les están reclamando, si no le quieren ayudar, dice que es mejor que no estorben. Entonces, en conclusión, no se defiende totalmente toda esta violación de derechos humanos que se está tomando con estas represalias, pero tampoco se le puede juzgar de una manera contundente, dura, el presidente y todos estos organismos de justicia, porque están haciendo un intento por bajar toda esta violencia que ha crecido desde hace muchos, muchos años atrás. Es aquí cuando se puede ver un tipo de unión entre estos dos polos, algo en lo que están de acuerdo. La estrategia de Bukele no es sostenible mientras no se eduque para la paz y la conservación de esta. La mayoría de los casos se puede notar que es por un abandono
los niños, porque no tienen educación, porque no tienen las condiciones de una vida digna ni la atención, y se inicia desde ahí, se inicia desde empezar a engendrar ese estado de justicia en el cual la cultura de la legalidad y el Estado son uno mismo.